Muy buen día amigos, nuevamente les habla Fernando Escalante. El día de hoy vamos a tratar este tema de Antecámara 16, diferencia entre imaginación y fantasía, voluntad y hábitos, verbo y charla. Todos nosotros en alguna ocasión hemos quedado en encontrarnos con alguien, con un familiar puede ser, a determinada hora. Si este familiar no llega a la hora indicada y han pasado 1 o 2 horas, nosotros, a través de nuestra imaginación mecánica, nuestras fantasías, podemos visualizar a este familiar de repente en un accidente o en un hospital o de repente que lo han asaltado, etc. Pero la realidad es que pasan unos minutos y llega y de repente solamente ha tenido alguna pequeña dificultad que le ha retrasado. Pero sin embargo, nosotros en nuestra mente hemos visualizado un conjunto de imágenes que constituyen la fantasía o la imaginación mecánica que en nosotros se produce. De igual manera, nosotros muchas veces observamos a los jóvenes en aquello que denominan maratón de series de televisión y están horas y horas en ese hábito de estar sentados frente a una pantalla de televisión o tal vez con el celular. Situación que nos hace dependientes, porque si nosotros dejamos de lado el celular, inmediatamente sentimos esa necesidad de estar revisándolo, de estar buscándolo. Es como una dependencia que tenemos con el celular. Y esos son hábitos nocivos que nosotros hemos aprendido del mundo exterior. Y pueden haber otros hábitos más difíciles o más perjudiciales, como es, por ejemplo, el fumar, el tomar licor, etc. De igual modo, nosotros muchas veces utilizamos el verbo en una forma no adecuada para burlarnos, para ironías, para hablar groserías, para hablar en doble sentido, con chismes, con calumnias. A eso se le denomina charla. Muy diferente es aquello que hemos aprendido en la clase anterior, que han sido la imaginación, la voluntad y el verbo, que son atributos de nuestro ser y que exigen que la persona que los tiene tenga cierto nivel de conexión o cierto contacto con la divinidad o con su ser interno. Y de ahí le deviene esas facultades, porque son atributos del ser. Esas facultades, como por ejemplo la imaginación, deviene de nuestra Madre Divina y es la capacidad de ver claro, la capacidad de visualizar algo en forma intencional, dirigida. Esa imaginación es dirigida y creadora. La voluntad habíamos visto que es la capacidad de elegir, de decidir y de hacer algo en correlación con nuestro ser interior. Y el verbo que viene a ser el utilizar la palabra de acuerdo a una reflexión profunda que denominamos reflexión evidente del ser. Es decir, no es por una reacción, sino por una reflexión profunda que se utiliza la palabra y sale de manera perfecta. Por ello es que ahora nosotros necesitamos investigar las costumbres que nosotros tenemos y que se han convertido en hábitos inferiores y en vicios, lo cual nos está llevando a mutar desfavorablemente. Y nosotros necesitamos rehabilitar entonces esas facultades que otrora tuvimos, como es la imaginación, la voluntad y el verbo, y para ello necesitamos empezar a respetarnos a nosotros mismos. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál sería la forma óptima de respetarnos a nosotros mismos? Y esa forma óptima de respetarnos a nosotros mismos es justamente respetando nuestra propia energía sexual. Es decir, el fundamento de toda facultad es la energía sexual. También tenemos esos principios mecánicos como es la fantasía, los hábitos y la charla, y tienen un fundamento, una base fundamental que la sostiene. Y esos principios mecánicos son la identificación y la reacción. Con esos dos principios mecánicos se sustentan esos
atributos del ego conocidos como fantasías, hábitos y charla, que nos hacen perder energía justamente en esas reacciones y por eso se vinculan con la ley de Hitoclanos. Si nosotros pudiéramos quitar la identificación, la fornicación y las reacciones de nuestro mundo interno, esos tres principios mecánicos, de toda la estructura del ego, pues simplemente esa estructura del ego se vendría abajo. Por ello ahora necesitamos luchar con mucha intensidad para salir del mundo de las fantasías, porque las fantasías vienen a ser engaños, mentiras sobre nosotros mismos y que no nos permite tener discernimiento o ver la realidad de las cosas. Por ejemplo, nuestro mundo interno. En nuestra sociedad está instituido que toda celebración se asocia con algo de licor. Por ejemplo, si alguien se gradúa, hay licor, si hay un bautizo, si hay un casamiento, si hay una inauguración, todo está vinculado con el hábito inferior de tomar licor. Y no hay discernimiento, no hay reflexión, simplemente nos dejamos llevar y así es en todo orden de cosas dentro del mundo de los hábitos. Y ahora preguntémonos, ¿qué se entiende por fantasías? Y nos menciona el párrafo, la imaginación mecánica resulta siendo la misma fantasía que tiene sumida a la humanidad en el estado de inconsciencia, haciéndole creer que posee individualidad, voluntad, que ya es hombre, que tiene conciencia, etc. Entonces la fantasía está compuesta por desechos en nuestra mente de la memoria, son imágenes que proyectan desde el inconsciente nuestro propio ego y nos mantiene, como menciona el párrafo, en estado de sueño, es decir, con la conciencia dormida, por lo cual no podemos vernos tal cual somos y nosotros tenemos un concepto errado de nosotros mismos. Así, todos nosotros pensamos que somos justos, que somos honestos, que somos dignos, que somos cumplidos, etc. Y no es la realidad. Por ello nosotros necesitamos luchar firmemente contra la fantasía porque es muy perjudicial para nuestra mente. En determinados casos nos puede llevar a la locura, a una inestabilidad, a la esquizofrenia, etc. Y para luchar específicamente contra la fantasía, la doctrina gnóstica señala que podemos utilizar un principio inteligente que se denomina la memoria trabajo. Esa memoria trabajo permite analizar y revisar toda nuestra vida y con ello podemos eliminar la fantasía. También para eliminar las fantasías necesitamos de valor, bastante coraje para romper los hábitos, las opiniones, de los sistemas de pensamiento, las costumbres de la sociedad, porque realmente el ser humano es esclavo de las modas, de las costumbres, y como mencionamos, la fantasía realmente es algo muy perjudicial porque conduce a estados de pensamiento, diríamos, demasiado extremos. Pongamos el caso de, por ejemplo, alguien que ve a su pareja conversando muy de cerca con otra persona y si está con el ego de los celos, pues puede visualizar que su pareja le está engañando, etc. Y su accionar obviamente va a ser así violento, negativo y perjudicial. Continuemos con la segunda pregunta que nos dice ¿qué entendemos por hábitos? Son actos de imitación y repetición de costumbres mecánicas que son ajenas, aun cuando estén muy equivocadas, bajo el impulso del sueño de los 5 centros de la máquina humana, controlados por esa legión de yoes que toda persona lleva dentro. Aquí lo que nos está mencionando es que todos nuestros centros, nuestros 5 centros, están gobernados o manejados por nuestros yoes. Y en esas condiciones nuestro libre albedrío es sumamente pequeño, el margen de actuación es mínimo, es decir, nuestra conciencia casi no puede actuar.
Por eso es que la mayor fantasía que nosotros tenemos como humanidad es esa convicción de que nosotros podemos hacer las cosas. En realidad a nosotros todo nos sucede. Y aquí podríamos invitar a la reflexión sobre la ley de accidentes y la ley del karma, que son dos leyes prácticamente que tienen aplastada a toda la humanidad. Es decir, en nosotros casi todo es accidente, todo nos sucede. O deviene también de la ley del karma. Esas dos leyes, como mencionamos, prácticamente tiene gobernando a la humanidad. Y eso es así hasta que el ser humano decida trabajar sobre sí mismo. Cuando alguien decide trabajar sobre sí mismo y autoobservarse, por ejemplo, observar su mundo interno y verificar que se está manifestando algún agregado psicológico o principio mecánico y decide no actuar de acuerdo a ello, esa persona está cambiando o empezando a cambiar. Es decir, sí podemos nosotros empezar a mutar favorablemente. Todas esas técnicas de trabajo interiores vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este curso. Entonces mencionamos que todos los hábitos son tendencias que hemos adquirido del medio ambiente. Es una práctica frecuente de algo que nosotros realizamos de manera continua, de la misma forma, lo repetimos y lo repetimos. Por ejemplo, llega a las 10 de la noche y tenemos que estar sentados frente al televisor. O hay algún cumpleaños y tiene que haber licor, y así. Son formas de actuación repetitiva y de la misma forma. Por consiguiente, en nosotros, realmente actos, como menciona, son actos de imitación. Actos propios no tenemos. Habíamos visto en una clase anterior, por ejemplo, sobre la epigénesis. Epigénesis se daría si empezamos a trabajar sobre nosotros mismos. En nosotros solamente hay diríamos, reacciones. En vez de actos, solamente somos pura reacción. Y esas reacciones, o actos entre comillas, que nosotros realizamos, devienen de tres fuentes. La primera es a través de la herencia biológica, la segunda es a través de la educación y la tercera del medio ambiente. Es decir, nuestra forma de pensar que nosotros tenemos, que traemos a través de la herencia biológica, o a través de la educación, o a través del medio en que nos hemos desarrollado, ha producido en nosotros una especie de programación, y de acuerdo a esa forma de pensar nosotros actuamos, o como hemos mencionado anteriormente, más bien reaccionamos. Y por consiguiente, como habíamos mencionado al inicio, necesitamos analizar las costumbres que nosotros tenemos. Es decir, la parte práctica de todo este tema del día de hoy es empezar a analizar nuestras costumbres, las costumbres de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestro país, empezar a identificar qué hábitos hemos adquirido, qué vicios hemos adquirido de ese medio ambiente o de ese entorno, para poder verificar que definitivamente los yoes controlan los 5 centros de nuestra máquina humana. Vayamos ahora a la tercera parte del día de hoy, cómo interpretar la charla. La charla por naturaleza es algo insustancial y mecánico, pertenece a las actividades inferiores del intelecto o de nuestro entendimiento. La charla y el charlatán es lo mismo. El individuo que da charlas no tiene conciencia de lo que está diciendo y por consiguiente juega con la palabra en la retórica del ego. Aquí debemos entender que la charla es una conversación que nosotros tenemos simplemente por pasar el tiempo, no tiene un objetivo, es insustancial y no tiene ningún provecho. Simplemente es como un juego de palabras sin juicio y sin reflexión. Solamente se manifiesta la personalidad y los yoes. Y es una repetición mecánica, es decir, de aquello que hemos visto, hemos leído o hemos escuchado de alguien y simplemente lo volvemos a repetir. Reflexión evidente del ser no hay. Por ejemplo, muy diferente de una charla es una plática. En la plática sí se utiliza el verbo y, como habíamos mencionado, esa persona tiene cierta conexión o contacto con la divinidad
lo cual le hace tener una reflexión evidente de su ser, y eso es algo que proviene de su ser, y nosotros por ello no podemos confundir lo que es la memoria con la conciencia. Cuando se está expresando la charla simplemente son fragmentos de nuestra memoria, pero de la conciencia es diferente. Puede haber cosas sencillas, pero verdades profundas que se están manifestando. Ahora, la calidad de la palabra definitivamente tiene mucho que ver, como habíamos mencionado, con el respeto de la energía sexual. Y desde ya en una persona, la forma de hablar de una persona deviene de ese respeto que tiene sobre su energía. Y si no tuviéramos ese respeto, simplemente lo que prima es el ego y obviamente sus intereses, y esa forma de actuar del ego predomina y lo utiliza entonces para los propósitos egoicos. Observemos por eso nosotros una persona que por ejemplo habla muchas groserías o en doble sentido, observemos a esa persona en profundidad. Cuando mencionamos observar a esa persona no es para criticar o para juzgar, sino para vernos como en un espejo, que nosotros también estamos dirigiéndonos hacia ese camino. El gráfico del día de hoy, estamos viendo en la parte inferior el principio mecánico de las fantasías. Como habíamos visto, nos lleva a la ley de Hitoclanos, nos lleva a reaccionar muchas veces en forma violenta. Muy diferente es el principio inteligente del discernimiento, que es la capacidad de distinguir entre una cosa y otra. La estructura del discernimiento comienza con el respeto, en especial el respeto a la energía sexual, como hemos visto. Luego viene la atención. Tener atención es una facultad que nosotros podemos empezar a tener si nosotros empezamos a respetarnos a nosotros mismos. Ese discernimiento nos va a permitir reflexionar, elegir un camino de otro, que viene a ser la voluntad, y eventualmente ponernos en contacto o en conexión con el ser a través de, por ejemplo, la práctica que vamos a hacer el día de hoy, a través de los mantras, y eso nos va a ir llevando poco a poco a equilibrar nuestro mundo interno y a tener un equilibrio en nuestra vida. Por eso se relaciona con la ley del Fulasnitaniano, que es una ley que rige a los hombres verdaderos. Nosotros como humanoides estamos en pleno desequilibrio, así como muestra el triángulo inferior, en el cual el ego tiene dominio de los 5 centros inferiores. Ese desequilibrio se muestra en esa balanza totalmente desequilibrada, en el cual utilizamos atributos del ego. Bien, como conclusión diremos el día de hoy que nosotros necesitamos empezar a respetar nuestra energía sexual. El día que nosotros empecemos con esa práctica de respeto a la energía, ese mismo día nosotros podríamos empezar a observar nuestro mundo interno y darnos cuenta de las fantasías que existen dentro de nosotros. Y si fuera esto así, entonces empezaremos a sentir la necesidad de tener algún tipo de conexión o contacto con la divinidad. Si tuviéramos esa necesidad, empezaríamos a cambiar realmente y dejar de vivir bajo la perspectiva de estos 3 atributos del ego que acabamos de ver. Pasemos ahora a realizar la práctica. Primero nos ubicamos en una posición cómoda, sentados con la columna vertebral lo más recta posible y las manos sobre los muslos. Con las palmas de las manos, puede ser hacia arriba o hacia abajo, como les sea más cómodo. Vamos ahora a realizar 3 inhalaciones lentas y profundas. Retenemos y exhalamos por la boca. Al retener podemos tensionar un poco los músculos de todo el cuerpo e inclusive podemos hacer puño con las manos, y al exhalar soltar y relajar todo el cuerpo.
Hagámoslo. Inhalar, retener y tensionar, exhalar y soltar. Nuevamente inhalar, retener y tensionar todos los músculos, exhalar y soltar. Una vez más, inhalar, retener y tensionar, exhalar y soltar todos los músculos. Seguidamente vamos a imaginar una luz de color azul muy brillante y muy luminosa. Es una luz muy hermosa que tiene la cualidad de relajar, limpiar y curar el cuerpo físico y el cuerpo vital. Esta luz viene desde el Sol central de la galaxia y cubre todo nuestro planeta. Cubre la ciudad y el recinto donde nos encontramos y va ingresando desde nuestra cabeza hasta los pies. Vemos y sentimos el contacto de esta luz azul brillante en nuestro cuero cabelludo. Al contacto queda totalmente relajado. Ingresa a nuestro rostro, al cerebro, la frente, los ojos y cada parte de piel, músculo, hueso y cada punto de nuestra cabeza queda totalmente suelto y relajado. Continúa esta luz ingresando al cuello. Cada parte de piel, músculo y huesos quedan sueltos y relajados. Igualmente vemos cómo se cubren nuestros brazos, antebrazos y manos. Cada punto de piel, músculos, huesos quedan sueltos, relajados y en pleno descanso. Observamos que la luz ahora cubre todo nuestro pecho, la espalda, la columna, todo nuestro vientre y todos los órganos internos. Se sueltan, se relajan y quedan en profundo reposo y proceso de curación. Ingresa la luz a nuestros órganos creadores, al coxis, los glúteos, muslos, piernas y llega hasta los pies. Cada parte queda totalmente relajada y suelta y en pleno descanso. Finalmente observamos y sentimos todo nuestro cuerpo físico lleno de esta luz azul brillante que nos va curando y nos va relajando. Bien, a continuación haremos el pranayama. Para ello llevemos toda nuestra atención hacia nuestros órganos creadores y veamos como dos lagos de fuego desde los cuales salen vapores subiendo en forma de 8 hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Cada inhalación es lenta y suave, acompañada del mantra Ham mentalmente, y en cada exhalación haremos el mantra Sa, viendo cómo estos vapores quedan depositados en forma de energía en el cerebro y en el corazón. Hagámoslo. Inhalamos Ham. Sa. Sa. Bien, suficiente.
Llevemos ahora toda nuestra atención hacia el entrecejo y haremos el mantra IN. Con la letra I veremos en nuestro entrecejo un disco de color blanco muy luminoso que gira de izquierda a derecha a gran velocidad. Y con la N llevaremos toda la vibración hacia cada punto de nuestro cuerpo, hacia todo el cuerpo. Hagámoslo. Suficiente. A continuación, guardemos unos instantes de silencio. Bien, suficiente. Y ahora cada uno de nosotros podemos hacer una oración con nuestras propias palabras, agradeciendo a la divinidad por la oportunidad del día de hoy. Hagámoslo. Bien, habiéndonos dirigido a nuestro real ser, a nuestro Padre, a nuestra Madre interna, hagamos unas inhalaciones profundas. Inhalamos, exhalamos, nuevamente inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, y podemos abrir nuestras vistas suavemente. Para finalizar el día de hoy queda como tarea la base bíblica de Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 21. Y si quisiéramos profundizar en el tema del día de hoy, pues podemos recurrir al libro Educación Fundamental en el capítulo 17. Gracias al venerable maestro Samael Aumbeor y a ustedes por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias.